Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor José Quidel, cirujano oncólogo de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena, y les doy la bienvenida al programa Doctores en Línea, un programa que nace de la asociación de Radio Ufromedios con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Y en esta oportunidad vamos a presentar un tema muy interesante que se trata de cuidado en el hogar de los adultos mayores. Y para ello tengo a la doctora Daniela Mesa Benavides. Ella es médico internista de la Universidad de la Frontera, es médico geriatra de la Pontificia Universidad Católica y actualmente se desempeña en el Servicio de Medicina Interna y es docente además de la Universidad de la Frontera. Así que un saludo, Daniela, ¿cómo estás? Bien, José, gracias por la invitación. Gracias a todos los televidentes por contactarnos nuevamente. Bien, Daniela, un interesante tema. Un poco preguntarte en relación a recomendaciones en el hogar. Eh, ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes que ocurren en el domicilio y afectan a personas mayores? Bueno, José, este es un tema súper interesante que habitualmente termina siendo el que motiva la consulta médica de la persona adulta mayor a distintos especialistas. Y si lo pensamos, sobre todo con la pandemia, nuestros adultos mayores han tenido que disminuir su circulación por la comunidad y plantearse una nueva estrategia en el día a día, que es hacer la mayoría de las actividades desde la casa. Tienen menos visitas y estas salidas que antes a lo mejor los hacía interactuar con el medio ambiente, con su barrio o con su comunidad, han disminuido al máximo y recién ahora se están reabriendo en la libre circulación. Ahora en el domicilio, a pesar de que debiera ser como este lugar seguro en el que el adulto mayor ha instalado un ambiente especial para él, es donde ocurre la mayoría de los accidentes. La mayoría de nuestros adultos mayores se cae estando en su domicilio y dentro de las consecuencias más serias de estas caídas está la fractura de cadera o la fractura de una extremidad superior como un brazo. Entonces, el tema de la seguridad en el hogar y cómo evaluamos los riesgos a los que nos exponemos cada día y luego hacemos estas modificaciones de los riesgos, se vuelve súper importante a la hora de gestionar el estado de salud y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Ahora, contestando específicamente tu pregunta, los accidentes más frecuentes son dos, y estos son las caídas y las quemaduras, que son los dos más frecuentes. De acuerdo. Y en relación a las caídas, ¿cuáles son las caídas más frecuentes? ¿Son las caídas a nivel? ¿Son las caídas de una escalera? ¿Cuáles son los Las dentro, más, dentro de ese parámetro? sí, bueno, las más frecuentes son las caídas a nivel y vamos a entender como una caída cualquier circunstancia en el que la persona mayor se precipite hasta el suelo de manera involuntaria. Y aquí existe un poco una confusión, porque las personas habitualmente le cuentan a uno cuando asisten a la consulta y uno pregunta dirigidamente si han habido caídas y ellos las interpretan como caídas muy estrepitosas en las que hubo un tropiezo o había un hoyo y en realidad cualquier pequeña cualquier pequeño contacto con el suelo que se produce de manera involuntaria, desde sentado al borde de un asiento, al borde de la cama o al estar de pie, se interpreta como una caída. Y habitualmente el mecanismo más frecuente es el tropiezo. El Perfecto. tropiezo con el calzado, ya sea la pantufla habitualmente, que es nuestro enemigo número uno, y luego otros obstáculos súper comunes de encontrar en las casas como los limpiapiés, las bajadas de cama, las mascotas pequeñas, e incluso algunos muebles que han sido cambiados de lugar sin que la persona mayor tenga conciencia de eso. Yo no sé si es perfecto. Y en relación a lo mismo, un poquito preguntarte cuáles son los factores o características estructurales del hogar que más frecuentemente se relacionan con estos accidentes. Tú nos señalabas que son estos pequeños detalles, o sea, la ubicación del calzado, por ejemplo, la presencia de mascotas. Cuéntanos un poco cuál es la estructura así más dinámica en general de los hogares en donde se dan estos accidentes.
Mira, si quisiéramos hacer un análisis más o menos ordenado para ayudarle a los televidentes, nos vamos a situar a la entrada de la casa para partir. Y van a ser dos los factores los que vamos a ir evaluando de manera permanente, que van a ser, primero, la iluminación y segundo, la presencia de obstáculos. Entonces, desde que la persona mayor llega a su casa, se va a encontrar con un acceso al hogar que habitualmente tiene una iluminación tenue o de poca Bueno, calidad, ya sea que llegue caminando o que llegue en un vehículo que llega a una entrada de estacionamiento, en la que habitualmente la iluminación es mala, poca. No es una zona de la casa en la que yo esté permanentemente pendiente de que hay una muy buena iluminación. O por el contrario, hay estas luces de sensor que buscan como encandilar a la persona que se acerca exacto. y que encandilan al adulto mayor que se acerca a la puerta. Y luego nos encontramos con obstáculos como el limpiapié y el peldaño de acceso que tienen muchas casas. Peldaño de acceso que habitualmente no está lo suficientemente ni iluminado y que es oscuro o de un material que es resbaloso. Entonces que ya en el primer acceso al hogar nos vamos a encontrar con algunos obstáculos. Y si siguiéramos avanzando por los distintos lugares de la casa, se van a repetir estos dos factores, pero vamos a llegar a un espacio que termina siendo el escenario de la mayoría de las caídas, que es el baño. En el baño, si bien es cierto la iluminación puede ser muy buena, vamos a tener una mayor cantidad de superficies que al estar húmedas van a ser resbaladizas y van a favorecer la ocurrencia de accidentes, y tenemos la tina. Y lamentablemente en nuestro país la mayoría de las casas vienen con tina. Vienen cortinas, exacto. Vienen con tina. Y finalmente, para una familia, la tina termina siendo súper útil cuando tiene niños pequeños, pero después se empieza a transformar cada vez más en un obstáculo, pero no es tan fácil deshacerse de la tina y no tenemos casas que estén especialmente formuladas para personas mayores o con accesibilidad universal, porque no son los únicos que van a tener dificultad para acceder a la tina o que van a tener más riesgo de tener un accidente en una tina. Eh, entonces son los lugares en los que tenemos más accidentes. Y Perfecto. el tercer escenario, pensando en el segundo tipo de accidentes, va a ser la cocina, en la que podemos tener una distribución de los implementos que es poco amigable para la persona mayor. Siempre va a jugar un rol importante la iluminación para que el individuo pueda evaluar las estructuras por las que está rodeada y utilizar todos los implementos necesarios para cocinar. Eh, y si se fijan, habitualmente las cocinas tienen una única luz superior que queda detrás de la persona que está cocinando, y por lo tanto la persona que cocina le hace sombra a el lugar de trabajo. Son pocas las cocinas o son más modernas las cocinas en las que debajo de los muebles volantes hay una iluminación que llega de manera directa al lugar de trabajo. Entonces, de nuevo, van a ser estos factores como estructurales en los que quizá la persona mayor tendría que hacer una modificación de la estructura, de la iluminación, o eh, cambiar su forma de vida para disminuir los riesgos a los que se ve expuesto debido a cómo están distribuidos los ambientes y cómo se diseñan las casas en nuestro país. Así es. Bueno, esto también agregar el tema de la humedad, ¿no? Tú señalabas que la cocina, el baño, principalmente la cocina, son dos lugares donde se producen accidentes. Generalmente el baño tiene mucha humedad y la cocina, ¿por qué no decirlo también? Daniela, en ese sentido, un poquito adelantándome a las preguntas, ¿hay alguna diferencia entre, para los adultos mayores, entre la luz blanca, ¿no es cierto?, y las ampolletas blancas y la luz amarilla más tenue? No, no hay una gran diferencia. En realidad, más importante que el tipo de luz, porque pueden haber personas que por distintas patologías, con la luz blanca sientan un poco de incomodidad, pero la persona mayor va a haber identificado esto con anticipación, y más que el tipo de luz, lo que necesitamos es que la fuente de luz sea no directa hacia la cara, sino que desde lateral hacia el campo de trabajo, que es muy similar a la luz que uno usa en su escritorio.
en que la luz llega desde un lateral hacia la zona en la que uno está trabajando, más convenientemente desde la izquierda si soy zurdo para no hacer sombra y desde la derecha si soy diestro. Y sobre todo que los lugares en los que se encuentran los interruptores estén correctamente identificados. Y tenemos interruptores que de alguna manera como que brillan en la oscuridad o tienen un pequeño margen fluorescente, pero también eso es algo moderno. Perfecto. Pero eso se puede implementar, ¿no es cierto?, con alguna stilla fosforescente, etcétera. Entonces, una excelente idea para las personas que conviven con adultos mayores que nos está dando la doctora ahora. Daniela, preguntarte también cuáles son las conductas de los adultos mayores que favorecen los accidentes dentro del hogar. Es súper buena la pregunta, porque uno piensa que todo va a depender del exterior, de la casa, del chopino, de la luz, y en realidad la principal conducta que hace que nuestras personas mayores estén en más riesgo es que hay poca conciencia de riesgo y que se interpreta el que hacer un análisis de las situaciones que yo puedo modificar para que mi hogar sea más seguro es una exageración. O sea, pero si en mi casa yo siempre viví acá, ¿por qué voy a tener que hacer como una gestión de riesgo? Y porque además a veces estas precauciones que uno puede tomar son interpretadas como límites porque ya no creen que yo soy capaz, entonces me están haciendo tomar estas precauciones que son ridículas. Pero en realidad yo creo que tenemos que enfocarlo de otra manera y esa es la propuesta que yo le hago a las personas mayores. Finalmente, la idea es que se mantengan lo más autónomos posibles durante la mayor parte de su vida, haciendo lo que les gusta, lo que disfrutan, y un accidente va a generar una consecuencia funcional que va a limitar el que ellos puedan seguir interactuando con el mundo, puede significar una complicación grave, el que sus familiares, sus hijos o sus nietos se preocupen. Entonces, si yo finalmente acepto hacer esta evaluación de riesgo, todo el mundo va a estar más tranquilo, mi familia va a estar más tranquila, quizá esta presión o esta supervisión excesiva que yo siento que están teniendo conmigo Va a disminuir. Va a disminuir, porque ellos ya van a haber corroborado el que, por ejemplo, todas las luces de mi casa funcionan bien, que yo tengo suficientes puntos de apoyo en el baño para entrar y salir de la tina. Y claro, yo puedo pensar, pero si yo nunca me he caído en la tina, ¿por qué me van a sacar la tina? Exacto. Entonces, yo les planteo que tienen que pensar en que se preocupan por ellos, sus hijos y su familia, porque los quieren y porque quieren verlos bien y que estén seguros y que se mantengan tan bien como están hasta ese momento. Entonces, que el evaluar estos riesgos es una tremenda ayuda. Y la segunda conducta de riesgo es el uso de las pantuflas. Nosotros somos enemigos de las pantuflas y de cualquier zapato que no tenga apoyo en el talón. Perfecto. Oye, buen punto, ¿ah? Sí, o sea, la pantufla para nosotros es el enemigo número uno, o sea, todos, adultos o jóvenes, niños, adultos de todas las edades, hemos tenido más de un tropiezo por usar un calzado que no se sujeta de manera firme al pie y que se sale fácilmente al bajar la escalera. De pronto tenemos estas pantuflas muy chistosas que tienen como un tremendo mono de peluche en la punta, pero eso favorece el que yo me pueda tropezar o que esto se vaya a enganchar en la ropa de cama, en la cortina. Entonces, se recomienda usar un zapato de casa, que es muy frecuente en el adulto mayor, usar un zapato más cómodo para estar en la casa y en todas las personas en general, pero que tenga refuerzo en el talón y que sea seguro, firme, pero cómodo. Quizá mucho más cómodo que el zapato para la calle, pero que no sea pantufla o cualquier otro tipo de zapato metido, como sueco, tampoco. O estas como chalas que hay ahora que tienen solo una superficie superior de goma y que son metidos, también Tampoco. parece que son inseguros y que favorecen el que pueda ocurrir una caída en el hogar. No quería en el lugar. Interesante el tema que nos estás planteando, Daniela. Entonces, hemos conversado del calzado adecuado, de que las pantuflas, que son muy utilizadas
no son el calzado más adecuado para la circulación de adultos mayores dentro de la casa. Hemos hablado de la luz, hemos hablado un poco de la humedad, hemos hablado también de los interruptores. ¿Alguna otra recomendación específica de carácter estructural para las personas que habitan con adultos mayores? Sí, el baño, como es un lugar en el que frecuentemente hay accidentes, debiéramos, dentro de lo posible, el que el baño estuviera cerca de la habitación de la persona mayor. No inmediatamente al lado o adentro, pero con fácil acceso, y también tenemos esa dificultad porque a veces incluso el baño está en otro piso de la casa. Entonces el adulto mayor es más frecuente eh, que quiera orinar a mitad de la noche y se traslada al baño. Entonces, bueno, ahí tenemos más de una recomendación. El acceso al baño debe estar libre de obstáculos. Debe tener una buena iluminación. Es decir, el que yo debo tener una luz de velador o una luz nocturna que pueda encender con luces con las que yo pueda llegar hasta el baño. Y en algunas casas los pacientes han instalado estas luces nocturnas que se dejan en la noche eh, y que van a nivel del piso, como las de los aviones que marcan el camino hacia el baño, No se lo vayan. para que haya un acceso claro. Si ya es muy difícil y en realidad el baño está súper alejado de mi dormitorio porque hay distintas distribuciones y sobre todo en las casas más antiguas muchas veces había solo un baño en la casa y el dormitorio queda lejos en el segundo piso, considerar el uso de un baño portátil, que son como una silla que tiene integrada una pelela y eso me permite orinar durante la noche en mi dormitorio sin salir del dormitorio. Entonces, Perfecto. considerarlo, evaluar, Considerar esa posibilidad. considerar esa posibilidad. eh, y lo último es que si yo uso lentes, no dejo de necesitar los lentes en la noche cuando me levanto al baño. Entonces yo debo ponerme los lentes, encender todas las luces que yo necesite y trasladarme al baño de manera segura. Muchos de los accidentes ocurren y uno interroga a la persona mayor y relatan el que no prendieron la luz para no levantar a la persona con la que comparten la habitación, no se pusieron los lentes porque total iban ahí al lado del baño nomás, eh, no se pusieron zapatos o se pusieron pantuflas con las que ellos identifican que ocurre un tropiezo y en el baño tampoco encienden la luz. Entonces van ocurriendo, se van exponiendo finalmente a riesgos que eran completamente innecesarios, Así ¿cierto? es. Daniela, un poquito para las personas que tienen la casa o que manejan ducha, ¿tú recomiendas el uso de gomas en la superficie de la ducha o de gomas en la superficie de los baños o la presencia de una manilla, por ejemplo, en el mismo sitio del baño? Sí, hay barras de seguridad que son de distinto tipo de instalación. Hay algunas que son de succión, cuando uno no quiere romper la pared, y otras que se fijan por medio de pernos a la pared. Y uno puede usar barras de acceso en las que yo tenga dos puntos de acceso, o sea, una lateral al entrar a la tina y uno al fondo, en la pared del fondo, para que yo pueda desde esos dos puntos acceder a la tina. Y lo de las gomas dentro de la tina en realidad termina siendo un obstáculo más con el que se encuentra la persona mayor. Perfecto. Más que las gomitas, son recomendables unas winchas que se pegan al fondo de la tina, que son antideslizantes, pero que no son móviles. Bien. Entonces, además, como son ásperas, entregan un estímulo propioceptivo acerca de dónde De está parada la la persona. persona. Y no se Excelente. sacan, ni se ponen, ni se despegan, no se ensucian con el jabón que pueda escurrir, entonces son más seguras. No son muy atractivas, pero son más seguras. Son más seguras. Oye, excelente dato, ¿ah? Entonces, Sí, para recordar un poco que existen winchas antideslizantes que son bastante más seguras que estas gomas que existen en distintas configuraciones, para que la gente, bueno, yo creo que para todos también, no solamente los adultos para mayores, todos. para todos. Sí.
Daniela, bueno, un poco también ver que los adultos mayores no solamente están en la casa, sino que conviven en otros sitios, en bancos, supermercados, van a hacer las compras, van a juntarse con amigos a otros lugares, se van a tomar un café, etcétera. Van a pagar cuentas, que es muy frecuente. Cuéntanos un poco qué situaciones o a qué eventos adversos se exponen los adultos mayores que concurren a estos lugares. Bueno, lamentablemente también el salir ahora a reconectarse con sus actividades en el mundo exterior expone algunos riesgos a nuestros adultos mayores. Y digo lamentablemente porque siguen siendo las caídas el accidente más frecuente en el que la persona mayor interactúa con el exterior de su domicilio. Y es el único, en realidad, es casi el único accidente que tienen. Perfecto. Bueno, y un poco que tú nos converses cuáles son los obstáculos que tienen estos adultos mayores en la vía pública. ¿Qué recomendaciones hay que darle? El manejo, por ejemplo, de los semáforos, del cruce de las calles, ¿no? Sí, mira, estamos súper atrasados en eso y algunas ciudades se han declarado ciudad amiga de la persona mayor. Y uno dice, pero ¿cómo amiga de la persona mayor? No entiendo esto. Si finalmente todos formamos parte de la comunidad, ¿por qué vamos a tener como adecuaciones especiales? Y bueno, porque todos somos únicos, pues tenemos niños únicos, adultos jóvenes únicos y personas que tienen una movilidad reducida, aunque no sean adultos mayores. Para nuestro adulto mayor, la principal dificultad es la interacción con el ambiente exterior a su domicilio, su comunidad, su barrio, sigue siendo la iluminación, pero aparecen los accidentes estructurales o los eventos, como se le llama ahora modernamente, ¿cierto? Ya no tenemos hoyos, tenemos eventos. Entonces tenemos eventos en la vereda, tenemos pastelones sueltos, desniveles, tenemos veredas que tienen una superficie irregular, donde hay pasto, cemento, piedras, sin lugares en los que uno se acerca a la esquina y no siempre hay un desnivel que sea gradual de una manera suave para acceder a la calle. Tenemos muchos obstáculos móviles con mucha circulación de personas. En Temuco tenemos una ciclovía espectacular que es súper útil para los ciclistas, pero que se puso después sobre las vías de circulación de los peatones. Entonces Así tú es. tienes que conocer muy bien tu ciudad y circular de manera muy regular para tener súper claro en qué momento vas por la Ciclovía. ciclovía, y además los ciclistas no siempre solo se trasladan por la ciclovía. Entonces, para una persona mayor, ser adelantado a gran velocidad por un ciclista puede ser suficiente para perder el equilibrio y caer, sobre todo si estamos en una superficie irregular, donde además hay mucho ruido en la calle, eh, y yo voy como súper atento a no pasarme del lugar donde quiero ir, a que no en todas las esquinas se puede cruzar, y además, como tú decías, tenemos semáforos en algunas esquinas que duran súper poco. Entonces, que si uno no está atento, quedas como a la mitad de la calle o en el bandejón y con vehículos que a veces igual circulan a pesar de que tú tienes preferencia como peatón, sobre todo en las esquinas en las que se dobla. Entonces, sí, se encuentran con varios obstáculos y estas superficies de deambulación además son muy poco amigables para sus ayudas técnicas, como bastones o carros de marcha, y ni pensemos en hablar en una silla de ruedas. Así es. Así Así es. que sí, tienen hartas dificultades y ellos tienen este desafío de mantenerse activos y conectados con las personas que quieren y participando en las actividades en las que se sienten realizados y estimulados, pero con un ambiente que es bien poco amigable. Daniela, entonces tu recomendación para personas que están muy limitadas sería entonces el acompañamiento siempre de otra persona, ¿no? Sí, mira, la recomendación aquí siempre es, primero, no creer que esto quiere decir que lo más seguro es que yo no salga, o que yo no me mueva, o que no me mueva de mi casa tampoco, porque si me muevo me voy a caer. No, la recomendación siempre es
planificar. Si yo voy a salir, porque por ejemplo quiero ir al supermercado, tengo que salir con suficiente tiempo para no andar apurado. Tengo que pensar por dónde me voy a ir, si es una Exacto. ruta que conozco o no. ¿Cómo me voy a ir? ¿Me voy a ir en micro? ¿Me voy a ir en auto? Tengo que, dentro de lo posible, elegir un horario en el que no haya tanta gente, ¿cierto? Y ir a este supermercado que yo en realidad como que conozco. Claro. Y dentro de lo posible, que alguien me acompañe. Pero no que alguien me acompañe porque yo no soy capaz de ir solo, sino que puede estar esta persona disponible para mí, disponible si yo lo necesito. No En porque caso yo de no alguna soy capaz de emergencia. hacerlo solo, es porque tengo una ayuda extra, ¿ya? Y Perfecto. de nuevo se mantienen estas recomendaciones de que la persona vaya con sus lentes. Si yo uso lentes, tengo que ir con lentes al supermercado. Y a dar una vuelta por mi barrio también tengo que ponerme mis lentes. Tengo que usar un calzado que sea seguro, no pantuflas, ni sueco, ni nada que sea refaloso, que yo vaya a pisar un desnivel y como mi zapato no tiene refuerzo en el talón, se me sale el zapato. Si yo uso bastón o carro de marcha, tengo que ir al supermercado con el bastón. No es el mejor momento para no salir con el bastón cuando voy a salir a la calle. Además que esto es un signo externo a las personas que van a pasar cerca de mí de que yo tengo una dificultad para desplazarme. Entonces puede hacer que me esquiven con más amplitud, el que eh, me vean de manera más evidente en su propio apuro y en su propio objetivo de llegar al lugar donde quieren ir. Así que las recomendaciones son como mantener las ayudas técnicas y de nuevo usar sus lentes y planificar. Planificar, pensar cómo lo voy a hacer, elegir la mejor ruta y pedir ayuda, sobre todo la recomendación ahora que se están reintegrando a tareas que han dejado de hacer por varios meses, porque les recomendamos que se quedaran en sus casas y que no salieran. Así es. Entonces ahora, si es la primera vez que yo voy a ir a un lugar en el que no voy hace varios meses, la recomendación es que vaya acompañado, porque pueden haber habido cambios en el ambiente, puede haber habido un cambio en el lugar en el que yo siempre me iba, cambiaron la distribución de los lugares que yo usaba como referencia para llegar, La dirección. la vereda la están arreglando y me hacen cambiarme de lugar. Entonces, la primera vez que sea como un reconocimiento y ya la segunda, la tercera, ok, ya me siento seguro y vuelvo a ir solo. Daniela, súper importante también que recalquemos eso. Entonces, los adultos mayores que ahora están volviendo a salir a sus actividades habituales, la idea es que lo posible podamos acompañarlos a retomar sus actividades habituales para que ellos puedan reconocer o conocer nuevamente a los lugares donde ellos acudían con anterioridad. Daniela, quiero hacer un recordatorio ahora que estamos casi en la mitad del programa. A la gente que se ha incorporado a la audiencia, yo soy el doctor José Quidel, cirujano oncólogo de la Unidad de Patología Mamaria, en el programa Doctores en Línea, y estamos conversando de seguridad y accidentes de los adultos mayores con la doctora Daniela Mesa Benavides. Ella es geriatra de la Pontificia Universidad Católica, médico internista de la Universidad de la Frontera, es parte del equipo de medicina interna del Hospital Doctor Hernán Enrique Aravena y también docente de la Universidad de la Frontera. Hemos tenido una conversación extremadamente interesante y quiero llevarte, Daniel, un tema que genera discusión, sobre todo en estos tiempos donde los adultos mayores de una u otra manera están teniendo más actividades, incluso hay propuestas de aumentar la edad de jubilación. Y en relación a eso, preguntarte cuál es tu opinión sobre la conducción de vehículos motorizados de parte de los adultos mayores. Súper buen tema este, ¿eh? Me encanta a mí el tema de la conducción vehicular de la persona mayor. Y bueno, cada vez que una persona mayor tiene un accidente de tránsito, vuelve a estar de moda este debate acerca de a qué edad hay que dejar de conducir, son las personas mayores conductores de riesgo. Pero nadie se hace esa pregunta cuando una persona joven choca, po. Y en realidad las estadísticas nos muestran que
las personas mayores son conductores más responsables, las personas mayores tienen menos accidentes y los que tienen accidentes de tránsito tienen accidentes que son de menor gravedad, en las que rara vez involucran a terceros, de manera mucho menos frecuente que los adultos jóvenes, que en sus hojas de vida tienen muchas menos infracciones que una persona joven, son muy responsables de las leyes del tránsito y de la mantención de su vehículo. Y habitualmente lo utilizan únicamente cuando es necesario para trasladarse a ciertos lugares. Entonces, en realidad, mi opinión es que no hay una edad en la que la persona deba dejar de conducir solo porque estuvo de cumpleaños. Como a los 85 yo soplo las velas y entrego las llaves. No. Yo debo evaluar a lo largo de toda la vida cuáles son las condiciones que presenta esa persona que pudieran aumentar el riesgo de que tenga un accidente. Es decir, qué situaciones se dan en una persona adulta mayor que a uno le pudieran hacer pensar que ya no va a poder conducir. No va a poder conducir. Por ejemplo, el que tenga problemas visuales. Si este problema visual está corregido de manera óptima con lentes, no es contraindicado el que la persona conduzca. Si tiene una movilidad reducida del tronco o del cuello, como artrosis cervical u otra patología como enfermedad de Parkinson, en el que tengo una movilidad reducida, eso sí pudiera influir en la capacidad de respuesta, porque recuerden que cuando conducimos yo tengo que mirar hacia los lados y movilizar el tronco y el cuello. Pero esas alteraciones estructurales o de desgaste pudieran presentarse también a lo largo de otras etapas de la vida, no necesariamente de nuevo yo soplo las velas y me vuelvo rígido. Así es. Y la recomendación es que yo evalúe efectivamente de manera directa si es que la persona presenta limitantes y que incluso la presencia de algunos limitantes, lo que pudiera condicionar, como ocurre en otros países en los que este tema está mucho más avanzado, como en Inglaterra o en España, es que las personas mayores tienen licencias de conducir que tienen ciertas acotaciones. Por ejemplo, pueden conducir solo de día. Okay. O pueden conducir solo en su barrio. Por ejemplo, del supermercado a la casa, en estos lugares en los que hay pueblos o sectores urbanos más pequeños y no tienen permitido el ingreso a autopistas, por ejemplo, porque se Perfecto. asume que la velocidad va a ser mucho mayor y Mayor. que las maniobras van a ser Nivel de más estrés. dificultosas. Exacto, pero nosotros en Chile no tenemos un código, una ley de tránsito que haga la diferencia y actualmente la única herramienta con la que podemos discernir acerca de las competencias con las que cuenta una persona para conducir pasan por el criterio del médico examinador. Y ese médico examinador en realidad hace una evaluación bien grosera, o sea, Es ojos una gordos, es una evaluación tipo, ¿no? es una evaluación Además está tipo. normada, está normada. Exacto, La pero y ley. es muy grosera, o sea, grosera me refiero a que es bien superficial y gruesa, o sea, no hace mayor hincapié en estas características especiales. Y eso nos juega a favor y en contra, porque eso hace que personas que efectivamente presentan otras alteraciones que aumentan el riesgo de que tengan una conducción insegura, como tienen esta evaluación que es bien gruesa, normal, obtienen su licencia. Y por el otro lado, vamos a tener personas que eh, subjetivamente pudieran estar en riesgo y no obtienen su licencia. Y esto es importante porque tiene un gran impacto en la sociabilización de la persona mayor. O sea, si yo vivo, por ejemplo, eh, en Labranza y mis hijos viven en Temuco, yo pudiera trasladarme de Labranza a Temuco en mi vehículo y la Yes, locomoción no es tan expedita ni tan yes. asequible desde ciertos lugares. Nosotros aquí tenemos varios lugares aledaños que están a 20 minutos, a 30 minutos,
la locomoción no funciona durante todo el día con la misma frecuencia, y para una persona mayor el que le impidan conducir puede significar el que tenga que abandonar varias de las tareas con las que logra vincularse con su comunidad. Daniela, y disculpa una pregunta, ¿a qué edad en general desde el punto de vista legal, caduca la licencia de conducir o no hay una legislación clara al respecto? No, no hay un límite de edad, y mientras el médico examinador apruebe, yo tengo pacientes de 95 años con licencia y Perfecto, otros que a los 70 han decidido dejar de conducir. Más perfecto. importante en la evaluación es definir si es que han habido conductas de riesgo, por ejemplo, si empiezan a ocurrir varios accidentes menores, y uno diagnostica condiciones que sabe que pudieran influir en alguna de los de las atributos que tiene que tener una persona para tener una conducción segura. Cada médico debiera considerar el recomendar el que la persona no conduzca, ¿cierto? Pero Perfecto. no hay un código o un protocolo establecido al que a cada uno le entreguen. Y por eso vemos a los adultos mayores muchas veces sacando su licencia de conducir así como en ciertas municipalidades donde Yes. es No como solo, más o no menos solo, no exigente. solo, no solo los adultos mayores. Ah, bueno, a todos, claro. Pero no se considera, por ejemplo, el que si yo tengo 80 y nunca he tenido una infracción ni un accidente, versus si tengo 50 y ya tengo crespa la licencia llena de corchetes, entonces eso es discriminación por edad, Así es. ¿cierto? Daniela, y para los adultos mayores que conducen, ¿qué recomendaciones de seguridad a modo grueso A modo entregarías? grueso, de nuevo lo mismo, acá yo tengo que gestionar mi riesgo, tengo que conocer mi vehículo y no es buena idea ponerse a conducir un vehículo que yo nunca he manejado, O sea, que ¿cierto? sea en lo posible su vehículo. Exacto, o sea, nosotros, adultos o jóvenes, que te pasen un vehículo que tú nunca has manejado, igual implica cierto periodo de adaptación, cuánto hay que Adaptación. presionar el acelerador, cuán duro es el volante. Entonces, si es mi vehículo, yo lo tengo acomodado a mi gusto. Los espejos están a la altura que yo necesito, el asiento está lo adelante o lo atrás que yo lo necesito y sé cuánto hay que presionar. Conozco mi herramienta, ¿cierto? Y de nuevo, yo tengo que eh, conocer cuáles son mis límites o, desde un punto de vista positivo, conocer cuáles son mis competencias. Yo tengo 40 años y no, porque no veo. Entonces, si yo sé que tengo dificultad para conducir de noche, responsablemente evito conducir de noche al Exacto, máximo. exacto. Entonces, si yo tengo dificultad para conducir, en realidad he tenido algunos accidentes menores, tengo temor, me siento inseguro, tengo que también pensar, quizás no es una buena alternativa, quizás mi auto es muy grande, evaluar de qué manera acomodar las circunstancias para que yo me sienta seguro, porque no es solamente el conductor el que se expone a un riesgo, sino que también se exponen los peatones. Así es. Así es. Entonces, bueno, conocer su vehículo, el que el vehículo esté en óptimas condiciones siempre que se pueda, planificar sus viajes de nuevo, salir con un tiempo suficiente y conocer sus rutas seguras. Y la recomendación más importante es que si en algún momento yo siento que no debiera estar conduciendo, yo apago el auto, me bajo y pido ayuda, porque siento que estoy perdido, porque siento que está pasando algo con el vehículo, cualquier situación. Y O esta es la angustiado. recomendación que uno le da a toda la gente. Si yo siento que está pasando algo, apago el auto, me bajo, pido ayuda, o no me bajo, pero apago el auto, paro, pido ayuda. Pasa algo, me sentí mal, me mareé, en realidad parece que me desorienté y que no voy por el camino que yo creía, al auto le suena un ruido, se prendió una luz, cualquier situación, yo paro, pido ayuda. Y eso es lo que todos deberíamos hacer, Así ¿ok? es. Daniela, bueno, entramos nos quedan poquitos minutos, pero Sí, van a quedar muchas preguntas en el tintero, así que lo más probable es que tengamos otra instancia para poder conversar. Pero entramos al tema de los fármacos. Los adultos mayores en general toman varios fármacos.
¿Qué recomendaciones generales tú nos darías en términos de la seguridad de ingesta de fármacos en los adultos mayores? ¡Ay, qué linda pregunta! Ya, no todos los adultos mayores toman hartos fármacos, pero sí, es más frecuente. Y aquí la recomendación así de doctora papachadora es que es mi responsabilidad encontrar una manera eficiente de comunicarle al resto qué medicamentos son los que yo me tomo, ¿cierto? Lo ideal es que yo los pueda nombrar, ¿cierto? Que siempre Tomo, es no sé, difícil. ya, lo ideal, pero supongamos que no puedo, porque, no sé, son muchos, tienen nombres difíciles, tenemos personas mayores que tienen dificultad para ver, que no pueden leer las cajas. Pero aquí la recomendación es encontrar una manera. Entonces, lo ideal es poder decirlo. Si no puedo decirlo, los puedo anotar en un papelito, en un cartoncito, y eso me lo echo en la chauchera o en la billetera. Y si yo necesito comunicarle a alguien qué medicamentos tomo, yo accedo a mi torpedo y se lo entrego a esta persona. O sea, encuentro una herramienta eficiente con la que comunicar qué medicamentos tomo. Así es. Y Y comunicárselo de lo posible a un familiar o a una persona comunicárselo a un cercana. familiar, exacto, comunicárselo a un familiar, tener cierto conocimiento, porque existe a veces en los pacientes la creencia de que los doctores nos comunicamos todos entre nosotros, que si yo voy a ver al doctor del Cefam y al doctor del hospital y al doctor de la posta, todos tienen como un club en el que después se cuentan las Así cosas, es. Y pero no es desgraciadamente no es así, así. No es así. no es así. Entonces, nosotros contamos con que el paciente sea capaz de trasladar cierta información entre uno y otro. Entonces, eso es como parte del trabajo en equipo. eh, Tengo que yo tener cierta noción acerca de qué medicamentos tomo y evidentemente qué enfermedades tengo, ¿cierto? Tengo diabetes, tengo hipertensión, tuve un infarto, y está demostrado que mientras más conocimiento tengo yo acerca de mi información médica, habitualmente es cuando mejor controlado estoy, porque estoy más involucrado en tener una actitud activa y proactiva en pos de mi propia salud. De tu salud. Exacto. Y la segunda recomendación es seguir las indicaciones o recomendaciones de sus médicos. O sea, y comunicarles a tiempo eh, acerca de cualquier signo que signifique una complicación. Entonces, tenemos regularmente esta dificultad en la que uno registra la cantidad de fármacos que le va a dar a una persona y vienen al control y en realidad uno va notando que no se toma todos los medicamentos o que le sobran un montón de pastillas. Entonces uno dice, chuta, pero ¿qué pasó? Y esto no es como una batalla de fuerzas en las que yo quiera mandar, sino que si yo no me quiero tomar dos metforminas, porque en realidad no quiero porque es mi cuerpo y no quiero tomarme dos, me quiero tomar una porque yo creo que dos es mucho y me duele la guata, yo le puedo decir al doctor, ¿sabe qué? Que yo me voy a tomar una nomás, Así es. me voy a tomar una, entonces no me dé Con dos, toda porque confianza. yo no me la voy a tomar. Entonces, ok, y hacemos un acuerdo, una negociación y finalmente perseguimos un objetivo en común, que es que la persona esté lo mejor posible, no que yo gane y usted haga lo que yo quiera. Entonces, porque a veces uno toma decisiones en base a lo que cree que la persona está haciendo y no a lo que realmente está haciendo. Lo siento. Entonces, es súper importante que construyamos una relación de confianza, lo que no siempre se puede porque muchas veces me toca con una persona diferente cada vez. Con un médico distinto, etcétera. Entonces, con mayor razón, si yo logro encontrarme con este doctor nuevo o con esta doctora nueva y decirle, mire, yo me llamo María, tengo hipertensión y diabetes, tomo estas 5 pastillas, no me sé el nombre, pero tengo mi torpedo y se llaman así, tenemos mucho más tiempo para aclarar las dudas que yo tengo o hacer el control en cuestión y no, entre comillas, perdemos tanto tiempo en que
se corrobore esta información, ¿cierto? Y otra recomendación importante es que yo me prepare a la hora de ir a mis controles. Tengo mi control y siempre, 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 a menos que me lo hayan dicho explícitamente, debo tomarme mis medicamentos antes de ir al control médico. Es muy frecuente que los pacientes asistan a su control sin tomarse sus medicamentos de la mañana. Justo ese día. ¡Ay! Y muchas veces se presentan incluso procedimientos que tienen que postergarse porque no se han tomado los medicamentos de la mañana. Es muy frecuente. Entonces, o van a su control de presión arterial o de diabetes sin tomarse los medicamentos y están descompensados. Entonces el médico no puede tomar una decisión de ajuste de tratamiento porque no sabe cómo estaría si se lo hubiera tomado. Así es. Necesitamos que se los tomen. Y también les recomendamos, como saben qué día van a tener control, al menos un día antes, ¿cierto? Yo me pongo de pronto nervioso cuando voy a ir al doctor, es como rápido, el doctor me pregunta N cosas, me hacen pasar por diferentes lugares. Yo puedo llevar una lista, así como lo que para mí es súper importante preguntarle al doctor. Si aún así me pongo súper nervioso, le puedo pedir a alguien que me acompañe, a alguien que sea de mi confianza, pero que va a ir a puro escuchar lo que el doctor diga. Esa va a ser la función de mi acompañante, para que después cuando yo trate como de reconstruir la historia, yo voy a tener un otro al quien preguntarle. Exacto. Así que prepararse y respetuosamente uno puede decir, doctor, ya, espere un poquitito, espere. ¿Cómo es que se llama usted? Ya, se llama José, se llama Daniela la doctora. Mire, yo tengo estas dudas y uno les va a poder contestar siempre que sea de su área. Podemos establecer una complicidad, les digo yo. Y una comunicación recíproca. Una comunicación recíproca. Mire, para mí lo más importante no es tanto estar en el rango, yo quiero que me saque pastilla o yo quiero tener más fuerza para caminar. Podemos establecer una comunicación que sea bilateral y de complicidad para que persigamos un objetivo común y que sientan que el miembro del equipo de salud con el que se están encontrando es su partner, el que los va a apoyar, su entrenador, el que los va a apoyar en conseguir su objetivo y no un enemigo que me va a retar o que me va a mirar feo. Exacto. Y eso es mutuo, vamos juntos construyendo ese vínculo. Ese vínculo. Daniela, hoy ha sido extremadamente interesante conversar contigo. Creo que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Ufromedio, han quedado con algunas dudas muy bien contestadas. Creo que ha sido muy didáctica tu información, con pequeños elementos que se pueden ir cambiando y así de este modo generando seguridad y evitando accidentes fundamentalmente en los adultos mayores. De modo que te quiero agradecer a ti y también agradecer a tu servicio que hace una tremenda labor en el área geriátrica, con mucha paciencia, con mucha abnegación. Muchas gracias, Ufromedio. Les mando un saludo nuevamente y siempre les mando un saludo a mis técnicos paramédicos, matronas de la unidad de patología mamaria. Me pidieron directamente que saludara a la señora Janet Garrido, a Alejandra Guajardo, a Patricia, etc. Saludos a la ciudad de Carahue también, con mucho cariño. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó, siempre es un agrado poder dar recomendaciones y visibilizar el que las personas mayores tienen necesidades especiales porque todos somos únicos, así que aquí todos podemos trabajar en conjunto para pasarlo lo mejor posible y que finalmente esto de las enfermedades y los remedios sea un detalle nomás en el día a día. Gracias, Daniela. Nos vemos en un próximo episodio de Doctores en Línea. Probablemente no voy a estar yo, pero van a estar otros colegas conversando otro interesante tema. Buenas tardes.